Continuando con el tema de la corriente alterna, finalmente en este video vamos a hablar un poco más de teoría sobre la potencia y en los próximos videos haremos algunos ejercicios y algunas aplicaciones donde se verá con más claridad todos estos conceptos que hemos venido tratando hasta ahora. Ya hemos hablado sobre lo más importante, que es la definición de las potencias, pero sin embargo todavía falta algunas cosas que hablar sobre la potencia, ya que como lo he dicho en otros videos, la potencia es una de las principales variables de estudios para un ingeniero electricista. En este video vamos a hablar sobre el triángulo de potencia, la conservación de la potencia, la corrección del factor de potencia y un plus que trata sobre el costo del consumo de la electricidad. Entonces, el triángulo de potencia tenemos lo siguiente, tenemos las tres cantidades, potencia promedio, potencia aparente y potencia reactiva. Pueden relacionarse en el dominio vectorial mediante esta relación, con P o la potencia promedio con ángulo igual de 0, la potencia reactiva con 90 grados en el inductor y en un capacitor con menos 90 grados. Tenemos este diagrama S, P y Q. Entonces, para una carga inductiva, el factor de potencia, el fasor, perdón, de potencia S, como se lo denomina con frecuencia, está definido por esta expresión. El desplazamiento de 90 grados en la potencia reactiva del inductor a partir de P es la razón de otro nombre para la potencia reactiva, que es potencia en cuadratura. Para una carga capacitiva, el factor de potencia, el fasor, perdón, de potencia S está definido por esta expresión. Y aquí tenemos el diagrama de potencia para cargas capacitivas. Debemos estar conscientes o estar pendientes de este ángulo. Una red tiene elementos tanto capacitivos como inductivos. El componente reactivo del triángulo de potencia estará determinado por la diferencia entre la potencia reactiva entregada a cada uno. Si la potencia reactiva del inductor es mayor que la potencia reactiva del capacitor, el triángulo de potencia resultante será similar al de la figura para las cargas inductivas. Si la potencia reactiva del capacitor es mayor a la potencia reactiva del inductor, el triángulo de potencia resultante será similar al de la figura del triángulo para cargas capacitivas, que es este que tenemos aquí. Entonces, si QC es mayor a QL, tenemos este triángulo. Y si QL es mayor a QC, tenemos este triángulo. Si consideramos el diagrama de la figura de impedancia de un circuito serie RLC, tenemos lo siguiente. Un diagrama de impedancia para un circuito RLC en serie. Tenemos las reactancias tanto del inductor como del capacitor. Tenemos la impedancia, la resistencia y tenemos estas dos reactancias. Si multiplicamos cada vector radial por la corriente al cuadrado, obtenemos los resultados que se muestran en la figura siguiente. Si multiplicamos por i al cuadrado, en esta figura anterior tenemos lo siguiente. Este es el resultado de multiplicar cada vector de la figura por i cuadrado para un circuito RLC en serie, los cuales son el triángulo de potencia para un circuito predominantemente inductivo, dado que la potencia reactiva y la potencia promedio siempre están en un ángulo de 90 grados, uno con respecto a la otra. Las tres potencias que estamos analizando se relacionan mediante el teorema de Pitágoras, es decir, S cuadrado es igual a P cuadrado más Q cuadrado. Esto ya lo vimos. Por consiguiente, siempre se podrá obtener la tercera potencia si se conocen las otras dos. Resulta particularmente interesante
que esta ecuación proporcionará la forma vectorial de la potencia aparente de un sistema. Aquí B es el voltaje en el sistema y I conjugado es el conjugado complejo de la corriente. Esta relación ya la vimos en el video anterior. El ángulo asociado con S y que aparece en la figura, las figuras que vimos anteriormente, es el ángulo del factor de potencia de la red. Dado que P se define de esta forma, el factor de potencia simplemente puede ser P entre S. Entonces, todo esto prácticamente ha sido un repaso, ya que en los otros videos hemos hablado una y otra vez sobre estas expresiones. Aquí vamos a hablar ahora sobre la conservación de la potencia. Considera el circuito de la figura A. Tenemos este circuito, en el que dos impedancias de carga ZU1 y Z2 están conectadas en paralelo a una fuente de corriente alterna, igual a B, lo que produce que I es igual a I1 más I2. La potencia compleja suministrada por la fuente, ya sabemos que es este valor, un medio de B por I conjugados. Entonces, como I es igual a I1 más I2, podemos separarlo de esta manera, así que tendremos dos potencias, S1 y S2, donde S1 y S2 denotan las potencias complejas provistas a la carga Z1 y Z2 respectivamente. Si las cargas se conectan en serie con la fuente de tensión, como lo muestra la figura B, esta figura que tenemos aquí, la ley de tensión de Kirchhoff produce lo siguiente: voltaje igual a V1 más V2. La potencia compleja suministrada por la fuente sería la siguiente. Tenemos V1, V2, separando, tenemos una S1 y una S2, donde S1 y S2 denotan la potencia compleja provistas a las cargas Z1 y Z2 respectivamente. De estas ecuaciones se concluye que si las cargas se conectan en serie o en paralelo, la potencia total suministrada por la fuente es igual a la potencia total provista a la carga. Así, en general, en el caso de una fuente con n cargas, tenemos que S es igual a S1, S2 hasta Sn. Esto significa que la potencia compleja total en una red es la suma de las potencias complejas de los componentes individuales. Esto también se aplica a la potencia real y a la potencia reactiva, pero no a la potencia aparente. Esto expresa el principio de conservación de la potencia de corriente alterna, que dice que las potencias complejas, real y reactiva de las fuentes son iguales a la respectiva suma de las potencias complejas, reales y reactivas de las cargas individuales. De esto se desprende que el flujo de la potencia real o reactiva procedente de la fuente de una red es igual al flujo de potencia real o reactiva en los demás elementos de la red. Esto lo veremos más claro con este ejemplo. Tenemos un circuito con dos impedancias escritas en coordenadas polares. Debemos calcular los valores totales de la potencia aparente, potencia real, potencia reactiva, y el factor de potencia suministrado por la fuente y visto por la fuente. Aquí vamos a utilizar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, ya que hemos hablado mucho de estas potencias, pero hasta ahora no lo hemos calculado. La corriente a través de Z1, simplemente por ley de Ohm, tenemos que es el voltaje entre Z1. Debemos tomar en cuenta que aquí nos están dando valores RMS, así que no tenemos que dividir entre raíz de 2. Entonces, al dividir, encontramos que I1 es igual a 2 amperios. Estos son valores RMS. Mientras que la corriente que fluye a través de Z2, de igual manera, ya que todos están paralelos, tienen el mismo voltaje, tenemos este valor de I2. Las potencias complejas absorbidas por las impedancias serían las siguientes: BRMS al cuadrado entre las impedancias conjugadas. ¿Qué quiere decir las impedancias conjugadas? Tenemos que si Z1 era igual a 60 menos 30, en este caso será 60 más 30. Igual que para Z2, simplemente cambia el signo del ángulo. Entonces tenemos estas dos potencias complejas. Aquí tenemos la potencia promedio y aquí la potencia reactiva. La potencia compleja total, sumamos ambas S y tenemos lo siguiente. La potencia aparente total simplemente es el módulo
este módulo de la suma de estas dos. O mejor dicho, si esto lo escribimos en coordenadas polares, el valor que está fuera de este símbolo, o sea, por ejemplo, este valor, sería la potencia aparente total. La potencia real sería P, que simplemente en este caso sería la parte real del S total, que en este caso sería 462.4 y se escribe en vatios. La potencia reactiva simplemente sería la parte imaginaria, que sería estos 134.6 bar. El factor de potencia bastaría dividir este 462, este P, entre este 481.6. Y aquí lo tenemos en atraso. El resultado pues, puede comprobarse hallando la potencia compleja S3 suministrada por la fuente, la cual sería esta. Si tenemos, pues hallamos primero la I total, luego la conjugamos, multiplicamos y encontramos este mismo valor que es el que se obtuvo anteriormente. 463 más 135 BA. 135 BA, que es un valor aproximado. Corrección del factor de potencia. Esto es un tema muy importante, la corrección del factor de potencia, ya que es una aplicación en el tema de la ingeniería eléctrica. Entonces, la mayoría de las cargas domésticas, como las lavadoras, aparatos de aire acondicionado y refrigeradores, y demás cargas industriales, como los motores de inducción, son inductivas y operan con un factor de potencia bajo y atrasado. Aunque la naturaleza inductiva de la carga no puede modificarse, es posible incrementar su factor de potencia. El proceso de incrementar el factor de potencia sin alterar la tensión o corriente de la carga original se conoce como corrección del factor de potencia. O sea, no debemos alterar la tensión o la corriente de la carga original. Dado que la mayoría de las cargas son inductivas, como se advierte en la figura A, debemos memorizar esta figura, ya que lo que vamos a decir es un poquito largo. Tenemos una carga inductiva, o sea, tenemos una resistencia y un inductor. En la figura B tenemos un capacitor en paralelo, tenemos una carga inductiva. Aquí decíamos que dado que la mayoría de las cargas son inductivas, como se advierte en la figura A, el factor de potencia de una carga mejora o se corrige al instalar deliberadamente un capacitor en paralelo con la carga, como se observa en la figura B. Aquí lo vemos, instalamos un capacitor ya con el fin de mejorar este factor de potencia. El efecto de añadir el capacitor puede ilustrarse con el triángulo de potencia o diagrama fasorial de las corrientes implicadas. Aquí lo vemos. En la figura de esta lámina, o sea, este diagrama fasorial que tenemos aquí, se muestra este último, en el que se ha supuesto que el circuito de la figura A tiene un factor de potencia de coseno igual a 1 de coseno tita 1, mientras que en el de la figura B tiene un factor de potencia coseno tita 2. Tenemos estas titas aquí, tita 1 y tita 2, en la figura de esta lámina. Es evidente que la adición del capacitor ha causado que el ángulo de fase entre la tensión y la corriente suministrada se reduzca de tita 1 a tita 2, con lo que se ha incrementado el factor de potencia. De las magnitudes de los vectores en la figura también se desprende que con la misma tensión suministrada, el circuito de la figura A toma mayor corriente que la corriente I tomada por el circuito de la figura B. ¿Qué quiere decir esto? Que toma mayor corriente, este circuito toma mayor corriente que el circuito de la figura B, ya que por lo menos esta corriente que pasa por IL, en este caso ya no sería esta misma corriente I,
O sea, la corriente que pasaría por aquí también pasaría por este capacitor. Entonces, ¿con qué fin se obtiene esto? Ya que las compañías suministradoras de energía eléctrica cobran más por corrientes mayores, a causa de que estas provocan mayores pérdidas de potencia por un factor cuadrático, ya que la potencia es igual a R por IL al cuadrado. Así pues, es benéfico tanto para una compañía de este tipo como para el consumidor industrial hacer un gran esfuerzo para minimizar el nivel de corriente o mantener el factor de potencia lo más cerca posible a la unidad. Mediante la elección del tamaño adecuado del capacitor, puede lograrse que la corriente en este esté completamente en fase con la tensión, lo que implica un factor de potencia unitario. Entonces, aquí tenemos la corrección del factor de potencia. Carga inductiva original, tenemos la carga con factor de potencia mejorado. Vemos que aquí de θ 1 se sube a θ 2. Casi que tendríamos esta corriente del capacitor y esta corriente en el inductor. Y la corrección del factor de potencia puede examinarse desde otra perspectiva. Si consideramos el triángulo de potencia de esta figura, si la carga inductiva original tiene la potencia aparente C1, entonces tenemos esta potencia, tenemos Q, tenemos QC, Q2, S1 y S2. Aquí tenemos esta S1. Tenemos el triángulo de potencia que ilustra la corrección del factor de potencia. Si se desea incrementar el factor de potencia de coseno θ 1 a coseno θ 2 sin alterar la potencia real, es decir, PS2 coseno de θ 2, la nueva potencia reactiva es igual a Q2P por tangente de θ 2. La reducción de la potencia reactiva es causada por el capacitor en derivación, es decir, la potencia reactiva del capacitor es igual a Q1 menos Q2, que eso es igual a tangente de θ 1 menos θ 2. Pero con base a la ecuación anterior tenemos que QC es igual a B al cuadrado RMS entre la reactancia del capacitor, que eso sería igual a omega por C por el BRMS al cuadrado. El valor de la capacitancia en paralelo requerida se determina como esta que tenemos aquí. Entonces, si queremos hallar el capacitor, bastaría con introducir estos valores y tenemos el capacitor requerido. Entonces, aquí tenemos cómo queremos mejorar el factor de potencia. Tenemos Q2, QC, QC, Q1 menos Q2 sería igual a esta QC. Tenemos que Q2, o sea, si deseamos incrementar el factor de potencia de coseno θ 1 a coseno θ 2 sin alterar la potencia real, la nueva potencia reactiva será Q2. O sea, tenemos que estar conscientes debemos estar conscientes de este valor. Y finalmente encontrar con esta fórmula el capacitor. Adviértase que la potencia real P disipada por la carga no sea afectada por la corrección del factor de potencia, porque la potencia promedio debido a la capacitancia es de 0. Aunque la situación más común en la práctica es la de una carga inductiva, también es posible que la carga sea capacitiva, es decir, que opere con un factor de potencia adelantado. En este caso, debe conectarse un inductor en la carga para la corrección del factor de potencia. La inductancia en paralelo R requerirá que pueda calcularse a partir de lo siguiente. Tenemos QL, a partir de QL podemos encontrar el inductor. O sea, si tenemos una carga capacitiva, tendríamos que introducir un inductor, donde QL simplemente sería la diferencia entre la nueva y la antigua potencia reactiva. Entonces, esto se verá más claro en el siguiente ejemplo, ya que no es muy sencillo entender esta ecuación. Entonces, la mejor manera sería verlo en un ejemplo.
Un motor de 5 HP con factor de potencia trazado de 0.6 y eficiencia de 92% está conectado a una fuente de 208 a 60 Hz. Parte A. Establezca el triángulo de potencia para la carga. Parte B. Determine el capacitor de factor de potencia que deberá colocarse en paralelo con la carga para elevar el factor de potencia a la unidad. Parte C. Determine el cambio en la corriente suministrada desde el sistema no compensado hasta el sistema compensado. Parte D. Encuentre la red equivalente de lo anterior y verifique las conclusiones. Entonces, tenemos la parte A. Un HP es igual a 746 vatios. La potencia sería 5 HP, sería igual a 3730 vatios. Aquí simplemente se está haciendo una conversión de HP a potencia. Y PI extraída de la línea simplemente será P sub 0 por este valor, lo cual da 4054.35 vatios. También el factor de potencia será de 0.6 y si queremos encontrar la relación del ángulo, que sería QL entre PI, obtenemos lo siguiente, que QL tendrá un valor de 5405.8 bar. Entonces, ya teniendo este QL, teniendo PI, que aquí lo encontramos, la potencia extraída de la línea, tendríamos el valor S utilizando esta fórmula conocida, que sería 6757.25. La parte B, repasemos qué decía la parte B. La parte B determina el capacitor de factor de potencia que deberá colocarse en paralelo con la carga para elevar el factor de potencia a la unidad. Aquí debemos encontrar el capacitor. Se establece que el nivel neto unitario en el factor de potencia mediante la introducción del nivel de potencia reactiva capacitiva de 5405.08 bar para balancear la QL, dado que QC es igual a V al cuadrado por XC. Entonces, despejando XC, tenemos que es igual que la reactancia es igual de 8 ohmios. Y finalmente tenemos que el capacitor sería 1 sobre 2 pi por la frecuencia por XC, lo cual nos da 331.6 microfaradios. Para la parte C debemos determinar el cambio en la corriente suministrada desde el sistema no compensado hasta el sistema compensado. Entonces, tenemos que la potencia sería S será igual a B por I. Encontramos que S es igual a 6757.25 voltamperes y teniendo el voltaje de 208, aquí ese es dato, tenemos que la corriente sería igual a 32.49 amperios. Entonces, a un factor de potencia unitario, tenemos este valor de S y este valor de corriente, generando una reducción del 40% de la fuente. Aquí tenemos el triángulo de potencia inicial para la carga, donde tenemos QL, P y S. La parte D. Repasemos qué dice la parte D. La parte D. Encuentre la red equivalente de lo anterior y verifique conclusiones. Para el motor, el ángulo por el cual el voltaje aplicado adelanta la corriente es este, el cual es 53.13 grados. La potencia, como ya lo sabemos, será de 4054.35. A partir de lo anterior, encontramos que IM sería 32.49 como antes. Y tenemos este resultado que sería de 32.49 con este ángulo escrito en coordenadas polares. Entonces, metemos la E, que es 208, con un ángulo de 0, ya que normalmente ese ángulo de la fuente siempre lo ponemos como referencia, ponemos 0, dividimos
y encontramos este valor en coordenadas polares, y como lo he dicho varias veces, se lleva a coordenadas rectangulares. Entonces, como lo muestra la figura A, aquí tenemos la figura A, aquí tenemos este equivalente. Y aquí demostramos el impacto de corregir el factor de potencia en la corriente de la fuente. O sea, aquí agarramos e introducimos este capacitor. La carga equivalente en paralelo se determina a partir de Y entre 1 sobre Z, que esto sería la admitancia. Sacando las cuentas, obtenemos lo siguiente. Entonces, como se muestra en la figura B, ahora resulta claro que se puede compensarse el efecto de la reactancia inductiva de 8 ohmios mediante una reactancia capacitiva en paralelo de 8 ohmios utilizando un capacitor de corrección de potencia de 332 microfaradios, que fue el que encontramos. Entonces, dado que la admitancia, sustituyendo los valores, es igual a 1 sobre R, e IS, sustituyendo los valores, tenemos 19.54 amperios, que es lo que teníamos anteriormente. Además, la magnitud de la corriente capacitiva puede determinarse de esta forma. El valor de la fuente entre la reactancia capacitiva y tenemos el valor de la corriente. Ahora tenemos este plus, como lo mencioné al principio del video, vamos a hablar un poco sobre el costo del consumo de la electricidad. Las cargas con bajos factores de potencia son de operación costosa a causa de que requieren corrientes grandes. La situación ideal sería extraer una corriente mínima de una fuente de alimentación de manera que S sea igual a P, Q igual a 0 y un factor de potencia unitario. Una carga con Q diferente a 0 significa que la energía fluye de un lado a otro entre la carga y la fuente, lo que provoca pérdidas adicionales de potencia. En vista de esto, las compañías suministradoras de energía eléctrica suelen alentar a sus clientes a tener factores de potencia lo más cercanos posible a la unidad y sancionan a algunos clientes que no mejoran su factor de potencia de carga, que eso es lo que se hace, lo que hicimos anteriormente, que debemos colocar normalmente un capacitor que inyecte reactivos y de esa manera podemos mejorar el factor de potencia. Las compañías suministradoras dividen a sus clientes en categorías como residenciales o domésticas, comercial e industrial, o de potencia reducida, potencia media y gran potencia. Tienen diferentes estructuras de tarifa para cada categoría. El monto de energía consumido en unidades de kilovatio hora se mide con watt horímetro instalado en el domicilio del cliente. Aunque las compañías suministradoras se sirven de diferentes métodos de cobro a sus clientes, la tarifa o cargo al consumidor consta por lo común de dos partes. La primera fija y corresponde al costo de generación, transmisión y distribución de electricidad para satisfacer los clientes, para satisfacer los requerimientos de carga de los consumidores. Aquí tenemos este instrumento que es el que instalan las compañías en los domicilios, el cual nos dice cuántos kilovatios hora se van consumiendo. Esta parte de la tarifa se expresa por lo general como cierto precio por kilovatios de demanda máxima o puede basarse en kilovoltios amperes de demanda máxima para tomar en cuenta el factor de potencia del consumidor. Una multa de factor de potencia puede imponerse al consumidor por la cual se cobra cierto porcentaje de la demanda máxima de kilovatios o kilovoltios ampere por cada caída de 0.01 en el factor de potencia por debajo de un valor prescrito, por decir 0.8 o 0.9, que estos son los valores que normalmente se establecen. Por otro lado, podría extenderse un crédito de factor de potencia por cada 0.01 en que el factor de potencia exceda el valor prescrito. La segunda parte es proporcionar a la energía consumida en kilovatios hora, la cual podría ser en forma gradual. Por ejemplo, los primeros 100 kilovatios hora a 16 centavos por cada kilovatio hora.
los siguientes 200 kilovatios hora a 10 centavos por cada kilovatio hora, etc. Así la cuenta se determina en base a la siguiente ecuación. El costo total es igual al costo fijo más el costo de energía. Entonces, dicho esto, vamos a ilustrarlo con este ejemplo. En una industria manufacturera consume 200 megavatios hora al mes. Si su demanda máxima es de 1600 kilovatios, calcule su cuenta de electricidad como base de las siguientes tarifas en dos partes. El cargo de demanda son $5 al mes por kilovatio de demanda facturable. Y el cargo de energía son 8 centavos por cada kilovatio hora por los primeros 50.000 kilovatios hora. 5 centavos por kilovatio hora para la energía restante. Entonces, el cargo de la demanda sería $5 por 1600, que serían $8.000. A ver, algo aquí, si la demanda máxima es 1600 kilovatios. Entonces, el cargo de demanda sería de $8.000. El cargo de energía por los primeros 50.000 kilovatios hora sería de $0.08 por los 50.000, lo cual serían $4.000. La energía restante de 200.000 kilovatios hora menos los 50.000 kilovatios hora sería igual de 150.000 kilovatios hora. Y el correspondiente cargo de energía sería 0.05 por 150.000, que serían $7.500. La suma da por resultado un costo total de $19.500. Podría parecer que el costo es demasiado alto, pero a menudo equivale a una fracción reducida del costo total de producción de los bienes manufacturados o el precio de venta del producto terminado. Aquí tenemos otro ejemplo, que tenemos una carga de 300 kilovatios. Una carga de 300 kilovatios suministrada a 13 kilovoltios. RMS opera 520 horas al mes con un factor de potencia del 80%. Calcule el costo promedio por mes con base en esta tarifa simplificada. Entonces, cargo de energía sería igual a 6 centavos por kilovatio hora. Multa de factor de potencia 0.1% del cargo de energía por cada 0.01 que el factor de potencia caiga por debajo de 0.85. Crédito de factor de potencia sería 0.1% del cargo de energía por cada 0.01 que el factor de potencia exceda 0.85. Entonces la energía consumida serían 300 kilovatios por 520 horas, lo cual sería 156.000 kilovatios hora. El factor de potencia opera un 80%, o sea, el factor de potencia es 0.8. Está 5 por 0.01 por debajo del factor de potencia prescrito de 0.85. Dado que hay una multa de 0.1% de cargo de energía por cada 0.01, en este caso hay un cargo de multa por factor de potencia de 0.5%. Esto asciende a un cargo de energía de 780.000 kilovatios hora. Y tendríamos que la energía total, sumando estos dos valores, sería de 156.780 kilovatios hora. El costo por mes estaría dado por los 6 centavos por este valor de 156.780, lo cual da una factura o un costo de $9.406,80. Dicho esto, de esta manera concluyo el video. Ya lo que nos queda sería analizar un poco algunos teoremas de corriente continua aplicados a la corriente alterna y algunas aplicaciones. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.